Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Fue liberada Juana Hilda González Lomelí luego de 19 años de haber estado en prisión por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Horas antes, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad inmediata. Determinó que durante el proceso penal se violaron sus derechos humanos, fue torturada sexual y psicológicamente. Se extienden las manifestaciones de protesta en contra de las redadas de personas migrantes a otras ciudades santuario como Chicago y Seattle. En tanto, en California, al menos 20 alcaldes y alcaldesas respaldan a su homóloga de Los Ángeles, Karen Bass, y rechazan el despliegue militar durante los operativos de ICE. Aseguran que sus comunidades no son campos de batalla. Sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum reunión de alto nivel con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y con el embajador Ronald Johnson. Fue en Palacio Nacional. Conversaron de la relación México-Estados Unidos y de los temas que se analizarán en el posible encuentro con Donald Trump en la cumbre del G7 en Canadá. En el mundo logran acuerdo comercial preliminar Estados Unidos y China para bajar aranceles a productos del gigante asiático de 145 a 55% y que sus estudiantes puedan asistir a universidades de Estados Unidos. A cambio, la Unión Americana recibirá imanes y tierras raras de China. Y en la cultura llega a su 11ª edición la Gala de Danza Despertares del bailarín mexicano Isaac Hernández. Contará con la participación de bailarines de ópera de París, de la Scala de Milán, del National Ballet y del American Ballet Theatre. México, sede mundialista en 2026, a un año. Y así, con este estallido de color por la competencia deportiva, lucen los edificios más emblemáticos de esta capital, iluminados de verde. Y es que la FIFA eligió este color para que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, disfruten desde ahora de la vibra futbolera. Son más de 40 edificios que tienen este tono. Algunos espacios se encuentran, sí, en el primer cuadro de la ciudad, en el Zócalo capitalino, pero también está Bellas Artes, vemos cómo luce espectacular, el Ángel de la Independencia, el Palacio del Ayuntamiento, la Fuente de las Cibeles, en fin. Ahí están los edificios donde se cuenta también el hemiciclo a Juárez, el Monumento a la Revolución. México vibra con el Mundial y estamos listos para recibir la justa deportiva en 2026. El evento principal, el mítico Estadio Ahora Banorte, antes Estadio Azteca al sur de la capital, completamente remodelado con sorpresas para la afición mexicana y quienes gustan del espectáculo mundialista. México 2026 listo para este mundial. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días y nos vamos poniendo a tono con el Mundial a un año de esta justa deportiva en este jueves 12 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Guadalajara, Monterrey también serán sedes mundialistas y aquí en la Ciudad de México la inauguración, imagínense, por tercera ocasión un estadio mexicano recibe a esta Copa del Mundo y México también pues felices de organizar esta Copa. Vamos a tener la información más adelante y como siempre también lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Buenos días, Magdalena Alejo, junto con Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y también nos pueden seguir escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos está escuchando y siguiendo, desde aquí les saludamos. Un código QR que aparece en nuestra pantalla es que le lleva directamente a nuestra página para que tenga más información. Y por lo pronto, compártanos sus opiniones y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Noche de este miércoles, historia para el Poder Judicial, la impartición de justicia en México. Hay un antes y un después con el caso de Juana Hilda González Lomelí, puesta en libertad tras haber pasado 19 años en prisión. Falsas acusaciones de secuestro y tortura en contra de Hugo Alberto Wallace.
Después de analizar su caso, la Suprema Corte de Justicia determinó que durante su proceso penal hubo distintas violaciones a sus derechos humanos. La libertad será inmediata, nos cuenta Gilberto Molina. El caso Wallace comienza a dar un viraje. La Suprema Corte de Justicia le otorgó un amparo directo a Juana Hilda González Lomelí para obtener su libertad inmediata y absoluta luego de 19 años presa en un penal federal de Morelos, acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace. Juana Hilda purgaba una condena de 78 años que ha quedado sin efecto. La primera sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que estableció de manera tajante que en el proceso penal se violaron sus derechos humanos. Tomando en consideración que este asunto se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, se notifique esta determinación a la autoridad penitenciaria correspondiente. El ministro Ortiz Mena basó su resolución en el argumento de que la confesión incriminatoria de Juana Hilda fue obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas. En el expediente del caso se señala que Juana Hilda fue trasladada sin su consentimiento de una casa de arraigo a oficinas del Asiedo, donde fue torturada sexual y psicológicamente y se le obligó a grabarla sin la presencia de su defensa legal. Todo comenzó en julio de 2005, cuando Isabel Miranda denunció el presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto y emprendió una campaña para ubicar a quienes dijo eran los responsables. Sin investigación o juicio de por medio, Juana Hilda se volvió un personaje público. Su rostro apareció en espectaculares y medios de comunicación en un hecho violatorio de la presunción de inocencia. Se le presentó como culpable ante la opinión pública. Finalmente, fue detenida en enero de 2006. Los medios de comunicación revictimizaron a Juana Hilda por el simple hecho de ser bailarina de un grupo musical. La sexualizaron y estigmatizaron. Juana Hilda fue uno de los 6 presuntos culpables a los que Miranda de Wallace les fincó, sin pruebas contundentes, la responsabilidad del asesinato de su hijo. Tras un proceso viciado y con violaciones, en 2011, Juana Hilda González fue sentenciada a 78 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. En mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia decidió atraer el caso, pero llegar a la resolución de este miércoles no fue fácil. La semana pasada, la Fiscalía General de la República solicitó a la Corte aplazar la discusión del asunto por un presunto impedimento del ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La ministra presidenta Norma Piña desechó la petición de la Fiscalía y el caso fue listado en la sesión del día. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y luego de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Federal de Defensoría Pública aseguró que la misma medida debe tener efectos inmediatos para las otras personas coprocesadas en este caso. Ellos son César Freire Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, así como Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos y en espera de esta decisión. En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró nulas, por lo que deberán excluirse de manera inmediata. El mismo Instituto Federal de Defensoría Pública aseguró que sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos, entre ellos la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas. Agregó que esta decisión es de enorme relevancia, no solo por el impacto en la libertad y los derechos de Juana Hilda González, sino también por su trascendencia en el sistema de justicia penal.
Más adelante con el abogado de Juana Hilda abordaremos el tema cerca de las 6:30, así que estaremos en sintonía con esta información. Nos vamos a Los Ángeles, California, porque continúan las redadas en contra de personas migrantes y también las protestas siguen por las detenciones ilegales. Y como nos dice Federico Campbell Peña, incluso se han extendido a otras ciudades consideradas también santuario. Hablamos de Chicago y de Seattle. Se multiplican las protestas contra las redadas de migrantes en Estados Unidos, sobre todo en las llamadas ciudades santuario. En Chicago, cientos de personas se manifestaron. Para evitar detenciones arbitrarias, se activaron canales de comunicación mediante chats de WhatsApp y redes sociales, advirtiendo dónde se realizan redadas. ¿Se imaginan a madres separadas de sus hijos? Es una locura que esto esté sucediendo en nuestras comunidades. Así que alcen la voz, asistan a las protestas, ayuden a sus vecinos. En iglesias, bibliotecas, escuelas y centros de reunión, se advierte de los lugares donde actúan los agentes del Servicio de Inmigración, el ICE. Los testimonios de las detenciones ilegales y arbitrarias son muchos, como el de Marcelo Gómez da Silva, arrestado por ICE cuando iba de camino a una práctica de voleibol. Hoy ayuda a la gente que no entiende inglés. Ellos venían con sus papeles y me decían, ¿puedes traducirme esto? Porque no quiero firmar algo y ser deportado. Y yo tenía que mirar muchos de esos papeles y decirles, estás siendo deportado, te están expulsando del país. Yo tenía que ver a la gente llorar, gente con niños y bebés de 10 meses. En tanto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció que desplegará a la Guardia Nacional para contener las marchas en San Antonio, Austin y Dallas. Por el contrario, el jefe de la policía de Seattle, Washington, anunció públicamente que como ciudad santuario no se colaborará con el Servicio Federal de Migración. Déjenme ser claro, el Departamento de Policía de Seattle no participa en actividades de inmigración. No investigamos ni recopilamos información sobre el estatus migratorio o ciudadanía de un individuo. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Adicionalmente, más de 20 alcaldesas y alcaldes del sur de California cerraron filas con su homóloga de Los Ángeles, Karen Bass. Rechazaron el despliegue de 700 soldados marines allá en Los Ángeles. Nuestras comunidades no son campos de batalla. Desplegar fuerzas militares y realizar redadas militarizadas de ICE en barrios de migrantes no se trata de seguridad pública, se trata de teatro político arraigado en el miedo. Asimismo, denunciaron que las redadas han causado que la gente suspenda sus actividades. Las familias tienen demasiado miedo de salir de sus hogares, y los mismos lugares que antes eran lugares de encuentro para la alegría se han visto empañados por el miedo. Algunos evitan ir a trabajar. En Los Ángeles, California, Luisa Méndez, enviado especial esta mañana, nos cuenta el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Luis, te vemos, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenas madrugadas, todavía por acá en Los Ángeles, California. El día de ayer, bueno, las movilizaciones continuaron en esta ciudad. Luego ya vamos 6 días de movilizaciones que se han cumplido a partir de esas redadas que se hicieron en esta ciudad, en donde, bueno, ICE generó toda una serie de oposición por su actuar ante las y los migrantes. El día de ayer estuvimos realizando todo un reporteo en la parte del centro histórico de Los Ángeles, California, justo en el centro de detenciones metropolitano, en donde se concentró la mayor parte de las movilizaciones y que es a donde llegan las camionetas de ICE y donde llevan a los y los migrantes. Una serie de protestas y por ello les preparamos la siguiente nota. Vamos a verla.
Los Ángeles, California, siguen bajo el asedio de la administración de Donald Trump. Mi mamá, mi papá no hacen nada mal, they're not criminals, and it's just so sad that they have to be scared to go out. And of course, they're probably a little mad that I'm here too. El presidente estadounidense mantiene la amenaza de que la Guardia Nacional y los marinos se desplieguen en la ciudad californiana. Okay, so the raids, I don't approve. Vi las redadas, no lo apruebo. Esto es California. Algunos de estos mexicanos llevan aquí desde 2010 o 2009 y de repente los están devolviendo. Creo que deberíamos crear más leyes y más programas para ayudar a estos mexicanos. A las 6 de la mañana de este miércoles se levantó el toque de queda impuesto por la alcaldesa Karen Bass. El centro histórico de Los Ángeles lució vacío. La Guardia Nacional resguarda edificios federales, pero las protestas continúan contra las medidas de Trump. La verdad, el gobernador de California no había pedido la guardia, no había perdido a los marinos y el presidente se está pasando. Él mismo ha dicho que nosotros estamos con banderas de otros países y que según nos estamos invadiendo, pero eso no es cierto, que hemos estado aquí antes de los americanos. Esta tierra es tierra que pertenecía a los nativos, que pertenecía a México. Bailo porque cuando te sientes desesperanzado y no puedes cambiar nada, a veces lo único que puedes hacer es bailar. Estoy aquí porque voy a darle una lección a la administración. Estoy en contra de lo que hacen, separando a las familias y cada cosa fascista que hacen. Estoy aquí afuera usando mi voz para apoyarlos. Además de estar bajo ataque, muchas de mis amigas son latinas y también trans. Así que estoy aquí usando mi voz para ellas. En el corazón de Los Ángeles, sus calles siguen en resguardo policial. La Plaza Olvera, lugar de nacimiento de la ciudad, lució con pocos locales abiertos. Sus vendedores apoyan las protestas pacíficas. Hay otras formas de protestar y pacíficas, no lastimando gente y no lastimando propiedades que no son de nosotros. Trump mantiene su apuesta y Los Ángeles siguen movilizándose. Con información de Luis A. Méndez, 11 Noticias. Lupita, Angélica, y es que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas continúa operando en diferentes puntos de ciudad de Los Ángeles y es por ello que las movilizaciones se mantienen. Incluso hay que recordar que la alcaldesa Erika Bass ha dicho que este toque de queda que se establece en la Ciudad de México a partir de las 8 de la noche y concluye a las 6 de la mañana, va a mantenerse de manera indefinida hasta que se sepa cuánto tiempo van a estar las autoridades federales desplegadas en esta ciudad. Háblanos un poco de la forma en la que tú observaste, Luis, en las horas recientes, cómo se llevan a cabo estas detenciones, porque tú ayer en tu reporte por la noche incluso eras testigo de cómo en ese momento había movilizaciones. ¿De qué manera se están llevando a cabo estas redadas? ¿En qué forma se detiene a las personas? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento justo donde pues todos estamos siendo testigos de lo que ha sido este ambiente de tensión, en particular ahí en Los Ángeles? Sí, mira, a partir de las 8 de la noche, cuando se establece el toque de queda, a los celulares, pese a que yo soy mexicano y ahorita estoy realizando esta labor informativa, nos llega un mensaje de celular a nuestro móvil, sí, en donde se nos recuerda que a partir de las 8 de la noche está establecido el toque de queda y tienes que salir de la zona del centro histórico, que es una zona muy específica de Los Ángeles. A partir de ahí, la policía local es la que tiene el control de la zona. Entonces, si tú estás en esta zona, la policía te puede pedir que abandones el lugar, que te identifiques por qué estás ahí, cuál es el motivo de que estés ahí. Puede ser que vayas a tu trabajo, o que vivas en la zona, o que vayas saliendo de tu trabajo, algún motivo. Solamente pueden pasar aquellos que den servicios como servicios médicos o de ayuda. Entonces, justo el día de ayer en los enlaces, me tocó ver el momento en que un ciudadano, una persona iba pasando y la policía local pues lo tomó, le preguntó cuáles eran sus datos y le pidió salir. Yo estaba justo ahí haciendo el enlace. Exacto. A mí no me tocó, no se me acercaron a pedirme algo, vieron que era un reportero y cuando yo concluí mi enlace, pues me dijeron,
por favor salga, ¿no? de la zona. Sin embargo, aquí las redes migrantes, lo que también me tocó ver, por ejemplo, en Riverside, es que las y los migrantes crean grupos de chat y se van avisando en dónde son las redadas. Entonces, conforme van llegando a ICE, pues ellos van pasando la voz. Desafortunadamente hay migrantes que, bueno, pues son capturados en los llamados Home Depot, que es en donde van las personas, son esas tiendas, ya le di ahí a la marca, son esas tiendas de trabajo donde venden materiales de construcción, en donde las personas van para ver si consiguen el trabajo del día, y ahí es donde se hacen las redadas. Ayer en Riverside había reportes de diversas redadas en esa zona, pero conforme fue pasando el día, al centro de detención migrante iban llegando las personas detenidas, y bueno, ahí era donde estaba la protesta. Por momentos hay momentos de tensión, se han registrado ahí confrontaciones, choques, empujes. La policía está armada, hay elementos de la autoridad federal, militares, que están resguardando el centro de detenciones, que es a donde tienen a los migrantes, que luego son trasladados a otros lugares, pero ahí es, digamos, como el epicentro de las protestas. ¿Fluye la información para los familiares de los detenidos, Luis? No, Lupita, ese es un buen punto que ayer también descubrimos. Hay muchas personas que son detenidas y que evidentemente, si están en la búsqueda de trabajo, llevan pues lo básico del día, un celular, sus cosas, y son detenidos, y muchas veces las personas no saben en dónde están sus familiares. Se empieza a hablar justo el lunes, presentamos un reportaje en la barra de opinión, en donde ya un periodista que estuvo en las primeras movilizaciones hablaba de desapariciones. Se nos termina el tiempo, Luis. Importante lo que nos dice, seguimos pendientes de tus reportes. Bueno, 6:30 de la mañana, vamos a retomar este asunto que tuvo lugar ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta decisión que toma pues a favor de ordenar la liberación absoluta de Juana Hilda González. Para ello agradecemos la comunicación esta mañana con el abogado Salvador Leiva para que pues hablemos más de ello. Buenos días, Salvador, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Elvira, Guadalupe, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Salvador. Y pues retomando este asunto que tuvo lugar ayer, cuéntanos por favor en primera instancia cómo se encuentra Juana Hilda pues tras esta decisión de alguna manera incluso histórica, después de 19 años de estar en prisión y sentenciada a 78 años de prisión, acusada de un asesinato y de un secuestro contra pues un personaje que eso le ocasionó muchísimos problemas. Por favor, Salvador. Claro que sí, pues sí, efectivamente la decisión de la Suprema Corte de ayer es un mensaje duro y claro de cómo no existieron pruebas para condenar a Juana Hilda y por lo tanto tampoco ninguno de los otros implicados, Brenda, Jacobo, César, Albert y Tony, del supuesto secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda, ¿no? No sé cómo está Juana Hilda, sé que ya está libre, no he tenido contacto con ella. Qué bueno que lo mencionan porque justo en el video que hay de su salida, es 20 años después de estar privada de libertad, casi 20 años después de estar privada de libertad, por fin tiene la voz y la Defensoría Pública actual la calla, ¿no? Ahí se ve en el video cómo llega un funcionario y le dice que no hay entrevistas, que quiere pasar primero para darle instrucciones. Pero bueno, eso se resolverá, Juana Hilda hablará, pero también enseña cómo esta decisión es un cierre de estos grupos de corrupción, grupos de poder que han permitido que estas personas estén en la cárcel por casi 20 años. En este caso estoy hablando específicamente del grupo que conforman Sara Irene Herrerías, Taisia Cruz Parcero, Norma Piña e Isabel Miranda, ¿no? Que por supuesto tienen pavor, tienen miedo de que Juana Hilda hable, tienen miedo de que sepa la verdad de este caso, porque les involucra a ellas directamente, ¿no? Una es la sobrina, Norma Piña era la empleada del cuñado de Isabel Miranda, que es el denunciante de la desaparición. Taisia Cruz Parcero es quien dirige ahora la Defensoría, pero también fue quien conoció del caso, no lo resolvió, no se excusó, incluso defendió al denunciante, defendió a Isabel Miranda, y no estaba de acuerdo en que estos casos se juzguen con estándares de derechos humanos, ¿no? Y Sara Irene Herrerías, quien ha tapado por años la investigación por la tortura y los malos tratos. Además, hay que, digamos, para que tengan una idea de cómo se cierra este ciclo de relaciones tóxicas que han permitido este caso, es
Renato Sales, el esposo de Taisa Cruz Parcero, quien es la directora actual de la Defensoría, es señalado directamente, por lo menos por César Freire, de participar en las torturas de las que fueron objeto por instrucciones de Isabel Miranda y de ser quien permitía el ingreso a los penales para estas torturas. Entonces, esta decisión es un duro mensaje de ustedes tenían razón, les está reivindicando, les va a devolver un poco, les va a empezar a devolver un poco de la justicia. En este caso particularmente es para Juana Hilda, pero tendrá que repercutir en cascada con el resto de las víctimas. Y por otro lado también ya rompe con este pacto de silencio que existía entre estas personas, entre estas instituciones que comento, que son son algunas nada más, porque estamos hablando de decenas, si no es que cientos de funcionarias y funcionarios que han tenido una participación directa o indirecta para permitir la fabricación de este caso y la permanencia de esa mentira. Pero también esto ya es un quiebre, ¿no? De ese silencio es un quiebre de esas mentiras, de ese teatro que ha causado tanto daño directamente y en mayor grado a las 6 víctimas directas, pero también a todos sus familiares. Hola, Salvador. Si en este caso, pues su confesión fue obtenida bajo tortura y ya también la Corte ha determinado innecesaria una nueva investigación, se cae este caso, el caso Wallace pues nunca existió como tal y por estas agravantes Juana Hilda va a demandar. ¿Han podido platicar acerca de esto? ¿Demanda por daño moral, en fin, lo que proceda en este caso? Bueno, no he hablado con Juana Hilda, insisto, pero por supuesto que lo que le corresponde, no pensaría en una demanda, digamos, tal cual por daño moral, es por error judicial, es un tema muy complicado legalmente, pero por supuesto Juana Hilda tiene derecho a una reparación por las torturas, por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por el tiempo que después de ser condenada, también las condiciones de internamiento en las que vivió, todo lo que esto le ha costado a ella y a su familia, el tiempo que ha pasado lejos de sus 2 hijas. Tiene derecho a una reparación como tal, independientemente del reconocimiento del tiempo que estuvo presa injustamente, ¿no? O sea, este caso nos enseña la magnitud de cómo puedes pasar casi 20 años en la cárcel después de haber sido torturada sin sentencia, siendo inocente. ¿Se cae este caso? ¿El caso Wallace nunca existió, abogado? Totalmente. Bueno, nosotros siempre hemos sostenido que esto fue una fabricación de principio a fin. Las cuestiones técnicas es la confesión de Juana Hilda se obtuvo bajo tortura y luego todas las pruebas que derivan de ello tampoco pueden ser valoradas. Pero en términos, digamos, más reales es la confesión de Juana Hilda no es una confesión, fue un guión que escribió Isabel Miranda en conjunto con la Procuraduría de la Justicia. Torturan a Juana Hilda, la hacen aprenderse este guión, la graban, luego la intentan matar y a raíz de esa historia empiezan a intentar fabricar las pruebas que cuadren con esa historia. Y tampoco cuadran. Después tienen que volver a cambiar conforme detienen a las siguientes personas y las torturan y dan información, o sea, les obligan a decir otro tipo de información, tienen que ir amoldando este guión. Entonces podemos hablar de 2 guiones grandes construidos, independientemente de los guiones que, por cierto, en el caso de Juana Hilda, y eso lo dice la Corte en su sentencia, se basan en la declaración primordialmente y luego las únicas pruebas que quedan son las declaraciones de la familia de Isabel, que además son contradictorias y que no tienen ningún sustento en ninguna otra prueba, y la de sus empleados. Claro. Entonces es un guión que quienes lo podrían sostener hoy en día es nada más los testimonios de la gente allegada a Isabel Miranda. Ahora bien, abogado Salvador Leiva, pues nos ha descrito esta red de complicidad, de impunidad que involucra a muchos funcionarios de diferentes niveles, de diversas instituciones, pero si nos puede recordar brevemente a qué se enfrentó Juana Hilda durante estos 19 años, además de esto que ya nos describió, las torturas para poder obtener una declaración de culpabilidad, intentos de asesinato, pero durante el tiempo que estuvo ella en prisión, además de todo esto, ¿a qué se enfrentó, digamos, estando presa y que pues de alguna forma también contribuyen a que pudiera solicitar una reparación de daños? Claro que sí, Elvira. Uy, ¿por dónde empezar, no? Y yo espero que sea ella quien pueda ya contarlo pronto, que no haga caso a la Defensoría Pública y que hable, por fin, que alce la voz y que señale todo lo que ha vivido. Pero por lo que ella, digamos, por lo que sé que me ha contado ella fue... su hija, por ejemplo, la primera hija, la separación que tuvo, la distancia, los lugares donde ha estado privada de libertad. Juana Hilda están lejos de donde ella es de Jalisco. Juana Hilda pasó también por Islas Marías, Juana Hilda pasó también por Nayarit.
Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones de internamiento en las que ha vivido, totalmente aislada, sin visitas de su familia, sin visitas de ninguna red social que ella pudiera tener. Luego, estando en prisión, tuvo otra hija, de quien también pues ya no tiene acceso. El padre de la niña murió, no tiene mucha comunicación, Juana Hilda. Pero lo más esperanzador en este caso, y eso lo digo, digamos, es mi percepción de lo que conozco de Juana Hilda, es que si ella ha tenido la voluntad y la fuerza y la entereza para sobrevivir casi 20 años y para durante 20 años jamás resistirse digamos, jamás darse por vencida y decir yo tengo la razón, yo soy inocente, va a tener todo, que ella tiene todas las herramientas para construir de nuevo una vida. Por último, abogado, ¿qué medidas se consideran necesarias para garantizar que casos como el de Juana Hilda no se vuelvan a repetir con este contexto de complicidades, mentiras, tortura, en fin, y la intervención aquí de la Corte también? Claro que sí, Guadalupe. Pues lo primero es investigar este caso, ¿no? Si se investiga de verdad este caso en todos los niveles, y no me refiero solo penalmente, sino administrativamente y en distintas instituciones, y se sanciona a los responsables, y te estoy hablando de la Fiscalía, por supuesto, no solo la federal, sino también la Fiscalía de Ciudad de México, que tuvo participación en este caso. Te estoy hablando de las peritas y los peritos de la Procuraduría General de Justicia. Te estoy hablando de las defensoras y los defensores. Juana Hilda durante estos 20 años se ha enfrentado a la falta de una defensa adecuada por parte de la Defensoría Pública. La defensa privada que tuvo en algún momento también fue perseguida y fue encarcelada y abandonó la defensa. Sí. Se tiene que investigar también a todos los jueces, las juezas y los magistrados que durante estos 20 años permitieron que una persona estuviera en prisión solo con bases obtenidas bajo tortura, empezando por su confesión, ¿no? Entonces, si este caso se investigara a ese nivel administrativo, digamos, con las contralorías y también a nivel penal, nos podría dar una idea de cómo funciona el aparato o dónde están las fallas del aparato estatal que han permitido esta fabricación, porque este no es el único caso. Exacto. Y probablemente tampoco sea el peor. O sea, estamos hablando de miles de casos que están en la misma situación, que entran en esta vorágine judicial con estas negligencias, corrupciones, fabricación de pruebas, y que luego la inercia los lleva, pueden ser noticia un tiempo, pero luego la gente nos olvidamos que están ahí dentro y que sus vidas ahí siguen corriendo. Entonces, creo que eso podría ser una medida, Guadalupe. Bueno, pues Salvador Leiva, abogado de Juana Hilda, gracias por la comunicación. En cuanto haya oportunidad, nos gustaría también escuchar a Juana Hilda. Los micrófonos de 11 Noticias están abiertos para darle seguimiento al caso, porque todavía hay muchos cabos sueltos en este asunto. Afortunadamente ya está libre en casa con su familia y esperemos que bien. Gracias, Salvador. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Buenos días. Seguimos con el tema de las protestas en Los Ángeles, lo retomamos porque hay respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha aclarado una y otra vez, y las veces que sean necesarias, nunca ha alentado las protestas de connacionales en la Unión Americana. Lo que se aclaró es que son intereses políticos de la oposición para generar tensión en la relación México-Estados Unidos. Karen Ballesteros. Absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Desde el primer momento nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con las redadas como forma de atender a los migrantes en Estados Unidos, y tienen todo el apoyo de los consulados. Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, así como de la oposición, respecto a que ella o su gobierno alentaron las movilizaciones de connacionales en Los Ángeles, California. En su conferencia matutina, aclaró que el llamado que ella realizó 3 semanas atrás fue para que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos externaran a través de cartas dirigidas a las y los legisladores estadounidenses su descontento ante el amago de impuestos a las remesas. A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992,
y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Desde el pasado viernes se han registrado multitudinarias protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas hacia personas migrantes, el ICE. La presidenta criticó que personajes de la oposición, en lugar de defender a las y los connacionales, solo busquen dañar la relación entre México y Estados Unidos. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas, pues el problema es que están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México para actuar en contra, no de la presidenta, de México. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y precisamente este mismo miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que sumaban 61 migrantes mexicanas y mexicanos detenidos allá en Estados Unidos tras las redadas y protestas en Los Ángeles, California. Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles, y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requieren. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que desde el pasado viernes 6 de junio al menos 330 personas migrantes habían sido detenidas en Los Ángeles. Y cuando una reportera le preguntó si el presidente Donald Trump permitiría las protestas pacíficas el próximo sábado durante el desfile militar por los 250 años del ejército de Estados Unidos, así respondió. Por supuesto que el presidente apoya las protestas pacíficas. ¡Qué pregunta tan estúpida! Bueno, pues ahí la respuesta de una funcionaria del gabinete de Donald Trump a los medios de comunicación. En los consulados de México en Estados Unidos hicieron un llamado a las y los connacionales que viven y trabajan en ese país para garantizar su seguridad y se brindó el número telefónico del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el CIAM. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Anótenlo, 520-623-7874, 520-623-7874, apoyo consular. En caso de ser detenido o detenida, no oponga resistencia ni agreda a un oficial. No mienta ni proporcione documentación falsa. No firme ningún documento que no entienda. Permanezca en silencio y solicite que notifiquen inmediatamente al consulado. En estos tiempos debemos mantener la calma, la serenidad y actuar con la cabeza fría. La relación bilateral entre Estados Unidos y México cada vez es más fuerte y necesita de toda la diplomacia y de toda la seriedad posible. Aquí en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión de alto nivel con el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Esto fue en Palacio Nacional. A través de sus redes sociales, la mandataria escribió que se reunieron en Palacio Nacional con Christopher Landau, su secretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos. Y es que en la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum Pardo mencionó que esa reunión serviría para ver los temas que se analizarán con el presidente Donald Trump en la posible reunión que tienen pactada, esto a propósito de la cumbre del G7. Entre estos temas está la exigencia de una reforma migratoria. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Dante Gutiérrez Reyes, camarógrafo de 11 Noticias, asesinado el domingo pasado. Fue víctima de un asalto en Tlanepantla, en el Estado de México. Descanse en paz, Dante Gutiérrez Reyes. Después del minuto de silencio, a nombre de las y los legisladores, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lamentó la pérdida de nuestro compañero, se solidarizó con sus familiares y amigos. Y desde la Cámara Alta también se alzó la voz en demanda a las autoridades
por justicia, que este caso no quede impune y sí se esclarezca. El pasado 8 de junio fue asesinado Dante Gutiérrez Reyes, camarógrafo de Canal 11 en el municipio de Tlalnepantla de Base, en el Estado de México. El camarógrafo Gutiérrez Reyes tenía 39 años de edad, 15 de trayectoria profesional, 15 años. Lamentamos esta irreparable pérdida y nos solidarizamos con sus familiares y amigos. Asimismo, exigimos a las autoridades que este hecho se esclarezca lo más pronto posible. Greenpeace publicó un comunicado en el que se suman las condolencias por el fallecimiento de nuestro compañero Dante Gutiérrez. Ahí señala: el equipo de Greenpeace México lamenta profundamente el fallecimiento de Dante Gutiérrez Reyes, compañero camarógrafo de Canal 11, a quien tuvimos el privilegio de conocer y contar con su talento y profesionalismo para documentar el trabajo de la organización. Como parte de su labor periodística, dice Greenpeace, los recientes 4 y 5 de junio realizó la cobertura del Festival de Papalotes Monumentales organizado por Greenpeace México en la playa del Oli en Puerto Vallarta, así como de la jornada de limpieza de playas convocada por la Semarnat, a la que nuestra organización, dice Greenpeace, se sumó. Por ello, envían sus condolencias y un abrazo solidario a su familia, compañeras y compañeros, amistades y todas las personas que le conocieron y le aprecian. Descansa en paz, Dante Gutiérrez, 1985-2025, el comunicado de Greenpeace, y seguimos esperando justicia para el caso de nuestro compañero Dante Gutiérrez. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz. Hoy, además de cine, por fin hay danza y también literatura. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días a todos. Pues primero nos enlazamos hasta Jalisco con Saray Campech, quien continúa en la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Adelante, Saray, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Así es, tenemos información no solo de cine, sino también está vinculada a la música, porque un gran personaje está presente en esta edición número 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Y qué te parece si vemos la siguiente historia? Charla sobre narrar sin concesiones con Michel Franco, desde la imagen con Eugenio Caballero. Momentos de reflexión después del estreno de Cocodrilos de J. Javier Velasco y Salas Llenas fueron parte de la jornada del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En ese andar figuró Gustavo Dudamel, quien junto con María Valverde exploraron los sentidos con El canto de las manos. ¿Qué es la verdadera dimensión de la música? A veces pensamos solamente porque somos escuchas. Entonces al escuchar vemos una sola dimensión de la música, pero la música tiene otras dimensiones y eso lo descubrimos a través del documental, viendo todas esas limitaciones sociales que se nos han impuesto por falta de educación. Historia surgida a partir del festejo del 250 aniversario de Beethoven, que llevó a Dudamel y Valverde al sistema de orquestas y coros infantiles de Venezuela, lugar donde creció Gustavo, y al volver encontró un ensamble de músicos sordos imbatibles. En mi caso, en nacer, ser hijo de un programa como el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, pues hace que para mí la música vaya mucho más allá de ser un elemento de entretenimiento, un elemento estético solamente humano, y realmente que sea una misión de vida, un elemento, la música como un elemento transformador de la sociedad. Un documental colaborativo al que la directora puso corazón y los músicos el alma para que los sonidos inundaran todos los sentidos. Esto evidentemente es un trabajo hermoso que ha logrado María por su sensibilidad en la forma de llevarlo a cabo, no a través, como muchas veces puede ser visto, a través de, bueno, no forman parte, o sea, son menos, a través de la lástima, de la caridad, no, a través de la justicia, a través de dignificar lo que ellos son.
El Canto de las Manos se presentó en el Festival de Málaga y llegó con Dudamel y Valverde al Festival Internacional de Cine de Guadalajara con un anhelo de inclusión y empatía. Pues Miguel, entenderás la emoción de haber platicado con un personaje como Gustavo Dudamel. Bromeaba con mi compañero Christopher Dávila, no me voy a lavar esta mano porque con esta lo saludé. Y pues nosotros seguimos aquí en las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Muy buenos días. Muy buenos días, eso es una suerte excepcional, ¿eh? Ni cuando vino acá a dar conferencia de prensa tuvimos la oportunidad y ahora que toca cine, se da la entrevista de música. Felicidades por eso, gracias Saraí. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la presencia de un director destacado de música orquestal, director orquestal venezolano en Guadalajara. Y el bailarín mexicano Isaac Hernández regresa a México con la 11ª edición de Despertares, gala de danza que este año está marcada por un elenco de talla internacional. Traigo un elenco espectacular de bailarines de la Ópera de París, de la Scala de Milán, traigo bailarines del English National Ballet, del American Ballet Theatre, traigo piezas que estamos comisionando para que se estrenen por primera vez en Despertares. Además de mostrar algunas de las piezas más destacadas de la escena internacional, otro de los propósitos que persigue con Despertares es ampliar las posibilidades para la comunidad de bailarines y bailarinas mexicanos. 11 años de Despertares, quiero que sea un proyecto que inspire a más jóvenes mexicanos a creer en lo imposible. Con más de 30 artistas en escena y fragmentos de obras como Dúo, El Cascanueces, Carmen y El Corsario, la función de Despertares será el 30 de agosto en el Auditorio Nacional. Ya se pueden adquirir los boletos en taquilla y en línea. Bueno, la edición 40, escucha usted bien, de la Feria del Libro de Tijuana está en marcha y cerrará actividades el próximo fin de semana, organizada por el Ayuntamiento de Tijuana con la participación de libreros y editoriales. Por primera vez se lleva a cabo en el Museo Interactivo El Trompo. Tenemos la representación del Fondo de Cultura Económica, obviamente. También tenemos todos los proyectos de la UNAM, por ejemplo, Lapicero Rojo, un poquito de todo. Ahora ya estaremos en Tijuana a partir de hoy y vámonos al libro del día. Es Almanaque de la Bruja tradicional de Solitude of Alana, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autora. Es un compendio, una recogida, un viaje a lo largo de todo el año a través de las tradiciones mágicas que nos han sido legadas, sobre todo en España, pero evidentemente con muchos vínculos, con muchas creencias y prácticas que hay todavía en México. Nació por mi pasión realmente por el folclore. Yo estudié restauración de patrimonio y aunque no me dediqué finalmente a ello a nivel físico, no con obras de arte, sí tengo este amor por el patrimonio también intangible. Es un viaje a lo largo del año, va por meses y estructurado pues cada mes un poco un primer apartado para conocer pues cuáles eran las actividades tradicionales ese mes, qué cambios había en la naturaleza y cómo se integraba eso en la comunidad, siempre ese vínculo de la naturaleza con lo espiritual. Y luego con el 11 sumamos 132 páginas de la novela El dolor de la memoria de Susana de Murga, editada por Harper Collins. El X de hoy es de Leti y dice: los oídos captan las últimas notas del aguacero como un estribillo ejecutados a manos por el viento y las plantas. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 119 años del nacimiento del poeta italiano Sandro Penna. En su honor, el poema del día Fantasía para un día de primavera, que en alguna parte dice: tus infernales ojos ya no me miran, siento en mí alas que nacen. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Miguel, te vas a Tijuana, pero hay sala de lectura el sábado y aquí vas a estar, ¿no? Acá estamos y mañana nos reportamos desde allá. Perfecto, nos enlazamos contigo, Miguel de la Cruz, para que nos cuentes todo lo que viene ocurriendo allá en Tijuana. 40 años, ya nos destacabas, una gran feria de libros. Feria de libros en la frontera, iniciada por un hombre. Luego les cuento, es una buena historia. Nos contarás ya esa historia definitivamente para poder apreciarla y quienes estén por allá, pues que se puedan acercar. Gracias, Miguel de la Cruz, nos enlazamos. Buen día. Es momento de irnos a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, tenemos más.
Miren, debido a que en nuestro país el 8% de la donación de sangre es altruista y el resto es por reposición, la Cruz Roja y Volaris firmaron un convenio para, además de facilitar la transportación, crear conciencia de la importancia de ser solidarios. Donemos sangre, nos cuenta Araceli Aranday. El número de donación de sangre en México continúa siendo muy baja. Apenas 1.7 millones de donaciones de los 5 millones que se necesitan para cubrir la demanda. Y solo se necesitan 5 millones de donaciones al año. O sea, 5% de la población adulta que logre una vez al año donar, no se vuelve a morir nadie por falta de sangre. En ocasiones es complicado para la Cruz Roja transportar la sangre desde el lugar donde se recolecta hacia donde se necesita. Por ello, y para continuar con su labor altruista, la institución anunció una alianza con la aerolínea Volaris. La Cruz Roja va a determinar a dónde es que necesita la sangre y acuérdese que especialmente en los meses de crisis, digamos toda la temporada de huracanes y todo eso, pues tenemos muy enfocado en las costas, ¿ok? Pero pues realmente es la Cruz Roja quien determina dónde lo necesita y cómo lo necesita. Para la transportación de la sangre, la empresa Volaris, que cuenta con 500 despegues diariamente, diseñó un protocolo de seguridad que contempla hieleras embaladas, etiquetadas y resguardadas. La transportación se llevará a cabo principalmente desde los bancos de sangre de la Cruz Roja Mexicana a los almacenes de carga de Volaris ubicados en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, Los Cabos, Mexicali, Cozumel y la Ciudad de México. Destinos que nos permiten tener acceso a los lugares donde más se necesite. Con este tipo de acciones se busca no solo facilitar los procesos de donación, también crear conciencia. Cada donación puede salvar hasta 3 vidas, adultas o 6 infantes. Solo se extraen 450 milímetros, menos del 10% del volumen de sangre que nuestro cuerpo permite. Y es que en México solo el 8% de la donación de sangre es altruista, el resto es por reposición. La donación es más allá de un altruismo, más allá de algo desinteresado, sino es una forma también de mantener nuestro sistema de salud. Gracias a los donadores de sangre, la Cruz Roja pudo salvar 24,000 vidas tan solo el año pasado, entre ellas la vida del hijo de María. Y es así que hoy mi hijo está vivo ya en casa. Gracias. Para incentivar a la donación y en el marco del Día del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, Volaris anunció que durante todo este mes la aerolínea regalará un boleto redondo a cualquier destino para las personas que acudan a donar sangre en la Cruz Roja Mexicana. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos con el estado del tiempo, mitad de semana. Itzel Gómez Gurrola, cuéntanos qué viene ya para estos días que faltan para terminar. Buenos días. Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues también allá en casita quienes nos ven. Pues bueno, las lluvias serán el común denominador en prácticamente todo el territorio nacional, especialmente en las regiones de Puebla, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca, donde esperamos acumulados de 75 a 150 milímetros. Serán generadas por 3 canales de baja presión, son las líneas punteadas que usted observa en el mapa. También hay bastante inestabilidad en la atmósfera y entra toda la humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Por eso es importante atender las recomendaciones de las autoridades y durante una tormenta permanecer en un lugar seguro. Esto es evitar tocar postes de luz o cables, conducir despacio con luces intermitentes y cinturón de seguridad, también evitar caminar por calles inundadas,
retirar de balcones y ventanas objetos que puedan caer y, muy importante, no tirar basura. Recordemos que es la principal causa de las inundaciones en la ciudad. Las lluvias se extenderán hasta el fin de semana, especialmente en el centro y sur del país, debido a que existen dos zonas inestables en el Pacífico Sur que en los próximos días podrían evolucionar a un par de ciclones tropicales al sur de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Vamos a los detalles con nuestro pronóstico regional. Iniciemos ahora al sureste. Seguirá lloviendo fuerte en Guerrero, Veracruz, en Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Las temperaturas descenderán ligeramente y se esperan bancos de niebla en zonas montañosas. Conduzca con mucha precaución. Vamos ahora al centro del país. De igual forma esperamos lluvias fuertes, aguaceros con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, en Querétaro, Hidalgo, Morelos, el Estado de México, Tlaxcala y aquí en la capital del país. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde con temperaturas máximas de 25 a 30 grados Celsius. Vamos ahora al occidente. También refrescará el ambiente en esta región del país por el incremento de los nublados y las precipitaciones. Recuerden no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua. Vámonos al norte del país. Del mismo modo, esperamos lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. De igual forma, habrá condiciones para que se desarrollen torbellinos en la región. Y al noroeste del país, las lluvias también se harán presentes en Sinaloa después de meses con sequía. Hoy esperemos acumulados de 25 a 50 milímetros para bien de los cultivos y las presas. Para Baja California Sur y Sonora se prevé el ambiente muy caluroso hasta el fin de semana. Y finalmente, en la península de Yucatán dominará el cielo medio nublado con lluvias y chubascos esta tarde. El ambiente será muy caluroso. Las temperaturas máximas para este día oscilarán entre los 35 a 40 grados Celsius, así es que no baje la guardia, use protector solar y manténgase muy bien hidratados e hidratadas. Esta fue la información del estado del tiempo. No olvide paraguas y que tenga un excelente día. Mire, este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha importante en la que se recuerda que es muy de vital importancia erradicar la explotación, en muchos casos la esclavitud de niñas, niños y adolescentes, que en su mayoría son obligados a trabajar y de esta forma se les niegan los derechos que les permiten un desarrollo y bienestar integral, particularmente lo que tiene que ver con el acceso a la educación. Por ello les vamos a compartir algunos datos en este jueves 12 de junio, y es que mire, últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y también de la UNICEF señalan que el año pasado, en 2024, había cerca de 138 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que estaban involucrados en el trabajo infantil. De ellos, al menos 54 millones lo hacían en actividades que ponían en riesgo su salud, su seguridad o bien su desarrollo. Además, estos últimos datos que fueron recientemente dados a conocer muestran una reducción de más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes desde 2020. Sin embargo, no se alcanza aún el objetivo para 2025 que se estableció desde 2015, que era erradicar por completo el trabajo infantil en el mundo, pero sí hay una reducción significativa a nivel mundial. Asia y la región del Pacífico muestran la disminución más significativa. Su tasa de trabajo infantil pasó de 6% al 3%, es decir, se redujo prácticamente a la mitad. En América Latina y el Caribe aún prevalece también esta práctica, pero disminuyó de 8 millones a 7 millones aproximadamente de niñas, niños y adolescentes que seguían involucrados en trabajo infantil. En el continente africano, 2/3 de niñas, niños y adolescentes, es decir, alrededor de 87 millones de esta población sigue en situación de trabajo infantil, pero sí hay una disminución importante del 24 al 22%.
En cuanto a los sectores en donde se desarrollan estos trabajos infantiles, pues en general a nivel mundial, la agricultura sigue siendo la que mayor registro tiene de trabajo infantil. El 60% de las niñas, niños y adolescentes se involucra en actividades de agricultura, seguido de los servicios con un 27%, y en la industria también está el 13%. Hay que recordar que estas actividades, particularmente las que tienen que ver con la industria, pues son los trabajos peligrosos que son catalogados, pues que ponen en riesgo el bienestar de niñas, niños y adolescentes. En este informe que se dio a conocer, en el más reciente, hablemos de nuestro país, en el más reciente en México, que fue en 2022, bueno, se contabilizaban 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación igualmente de trabajo infantil, lo que representaba una tasa del 13.1% del total de la población mexicana de esa edad. Una tasa importante para nuestro país. En cuanto a las actividades, el INEGI, que hace esta medición, esta encuesta para determinar la cantidad de personas que se encuentran en esta situación, pues señalaba que el 49% de ese 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizaba actividades no permitidas. El 42% estaba en quehaceres domésticas en condiciones no adecuadas y el 8% de ese universo lo hacía en ambas, en ocupaciones no permitidas y en quehaceres domésticos no adecuados para niñas, niños y adolescentes. Estos son los datos que les compartimos el día de hoy en este Día Internacional de la Lucha para erradicar el trabajo infantil, y continuamos con más información. La confianza de empresas del extranjero en nuestro país se hace evidente. Se anuncia un paquete de inversión de más de 7,000 millones de dólares. Entre las compañías está Heineken, que instalará una planta en Yucatán con un perfil sustentable y privilegiando el bienestar de las comunidades y sus habitantes. La historia. México recibirá inversiones por más de 7,000 millones de dólares de empresas internacionales. Yucatán será sede de una nueva planta cervecera de la multinacional Heineken, que invertirá 2.750 millones de dólares desde este año. Con mucho orgullo compartimos que nuestra intención de invertir 2.750 millones de dólares en el país desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. En el municipio de Canasín, en Yucatán, que va a generar más de 3.000 empleos entre directos e indirectos y que nos permitirá abastecer de forma más eficiente y sustentable a la península de Yucatán. Derivado de su interés por el respeto y la sustentabilidad, la empresa productora de más de 21 marcas de cerveza ha buscado cercanía con el gobierno y habitantes de Yucatán, incluso a través de una consulta indígena. Por primera vez en la historia de Heineken se llevó a cabo una consulta indígena, posicionando a Heineken como la primera empresa del sector en iniciar una conversación abierta en la comunidad. Además, implementamos un proceso de vinculación de la mano del Gobierno de Yucatán con proveedores locales para conocer de cerca sus productos y servicios. Además, Héctor Ibarzabal, consejero de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, indicó por su parte que ese sector invertirá 5,000 millones de dólares para construir 116 nuevos parques industriales. De octubre a la fecha, nosotros hemos lanzado ya 13 de este programa de 100 parques industriales, que realmente van a acabar siendo 116. El monto de los parques que se están anunciando, que ya están entrando en operación, es de 626 millones de dólares. Y el monto de los parques que tenemos por delante va a ser muy cercano a los 5,000 millones de dólares. Detalló que los parques industriales que ya operan están en estados del centro y el norte, beneficiando a la industria aeroespacial, automotriz, entre otras. Están en Baja California, están en Chihuahua, están en Nuevo León, están en lo que nosotros llamamos la Ciudad de México y sus alrededores, que incluyen el estado de Hidalgo, incluyen el estado de México y el estado de Jalisco.
Vamos con información internacional y mire, luego de que China y Estados Unidos llegaran a un acuerdo comercial preliminar que pondría fin a su guerra arancelaria, el presidente Donald Trump sostuvo que Estados Unidos recibirá imanes y tierras raras de China y a cambio bajará sus aranceles a productos chinos de 145 a 55%. También detalló que permitirá a estudiantes provenientes de China asistir a universidades estadounidenses, dejando sin efecto la orden que les prohibía solicitar visa para ingresar a estudiar allá a la Unión Americana. Y miren, terminó la rencilla entre Elon Musk y Donald Trump, fricciones entre el presidente de Estados Unidos y el multimillonario, y todo parece indicar que hubo una reconciliación. Y es que el magnate se disculpó por los mensajes emitidos contra el gobierno de Trump. Sin embargo, aún quedan pendientes los señalamientos de que el mandatario forma parte de los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de crear una red de abuso de menores. ¿En qué va la historia? Les contamos. Del desencuentro en redes sociales, el multimillonario Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasaron a la posible reconciliación. Elon Musk usó X para disculparse por sus ataques. Escribió: "Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos". Y en una entrevista, Trump dio a entender que estaría dispuesto a reconciliarse con el empresario, quien estuvo a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante 130 días. Dichos que confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. A pregunta de la prensa, indicó que no se han tomado medidas para cancelar contratos gubernamentales con las empresas del magnate, luego de que Trump amenazó con suspender los acuerdos con SpaceX y Tesla por las ofensas de Musk. El presidente reconoció la declaración de Elon esta mañana y la agradece, y seguimos enfocándonos en los asuntos del pueblo estadounidense. Hace más de una semana, Trump dijo sentirse muy decepcionado porque Musk calificó a su gran y hermoso proyecto de ley como una abominación repugnante y lo amenazó con consecuencias si donaba fondos a candidatos demócratas que se opusieran a los republicanos en la votación del proyecto de ley de recortes y presupuesto. El dueño de X, Tesla y SpaceX también insinuó que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, el empresario acusado de prostituir a menores que murió en prisión. Ese mensaje fue borrado, iniciando así la estrategia de acercamiento. Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones contra 2 ministros ultranacionalistas de Israel. Esto por incitar a la violencia extremista contra palestinos en Cisjordania. Reino Unido aseveró que los titulares de seguridad nacional israelí y de finanzas estarán sujetos con efecto inmediato a la congelación de activos y a la prohibición de viajes. Las 5 naciones sostienen que su objetivo es intensificar la respuesta internacional ante los actos de violencia que sufren las comunidades palestinas en Cisjordania por parte de colonos israelíes extremistas. Estas 2 personas, Ben-Gvir y Smotrich, han estado incitando a la violencia contra el pueblo palestino durante meses y meses y meses. Han estado alentando abusos atroces de los derechos humanos. Hemos sido absolutamente claros en que esto tiene que terminar y estamos a favor de una solución de 2 estados. El gobierno de Israel condenó esta decisión y la calificó de indignante. Vamos a ver ahora cuál es la situación que se vive en la Franja de Gaza. El convoy de la Firmeza de Maguev viaja por tierra para tratar de romper este asedio que mantiene Israel en el territorio. Les contamos más. Luego de tratar de romper el cerco israelí sobre Gaza desde el mar, ahora una caravana intenta hacerlo por tierra. Es el convoy de la Firmeza del Magreb, integrado por miles de personas de diversos países, entre ellos Argelia, Túnez y Libia, que viajan en automóviles y camiones.
Los organizadores aclaran que no transportan ayuda ni donaciones. Este movimiento tiene un objetivo claro, que es la liberación de Palestina y romper el asedio a nuestros hermanos en Gaza, que están siendo exterminados, quemados, mientras pasan hambre y están siendo torturados. Entonces, tuvimos que hacer este movimiento. Este es el comienzo de esto y continuará. El convoy continuará hasta que llegue al punto más lejano, rompiendo el asedio. La caravana inició su viaje en Túnez y atraviesa Libia, pasando por ciudades en las que han sido recibidos por multitudes. Durante su recorrido, cientos de personas se han sumado al convoy. Una delegación mexicana lo hará en las próximas horas. La caravana espera tener la autorización del gobierno egipcio para entrar en ese país por el cruce fronterizo de Salum este jueves. Luego llegará al Cairo y posteriormente al cruce fronterizo de Rafah, que comparten Egipto y la Franja de Gaza el domingo. En tanto, las personas activistas de la Flotilla de la Libertad, detenidas al intentar romper por mar el cerco israelí, siguen en cárceles de Israel. El brasileño Thiago Ávila, en huelga de hambre y sed, permanece en aislamiento. Como parte de las medidas aplicadas a los activistas, las autoridades les prohibieron entrar a Israel en los próximos 100 años. Y en la Franja de Gaza la situación es crítica y conseguir una ración de comida sigue siendo un riesgo para la población palestina. Este miércoles 57 personas fallecieron por disparos del ejército israelí cerca de un centro de reparto de comida. Los militares reconocieron que hicieron disparos de advertencia en la zona. Este miércoles la cifra de gazatíes fallecidos por la ofensiva israelí superó los 55,000. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. En información reciente, Ucrania y Rusia realizaron un nuevo intercambio de prisioneros, esto como parte de lo acordado en las negociaciones entre ambas naciones en Estambul. Sin embargo, ninguno de los gobiernos especificó el número total de prisioneros intercambiados. Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a través de sus redes sociales, mencionó que elementos de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Guardia Fronteriza regresaron y se les brindará la atención necesaria. Agregó que van a continuar trabajando para que todos los uniformados regresen a Ucrania. También agradeció a quienes hacen posible estos canjes. En Argentina, sindicatos, organizaciones sociales y políticas expresaron su solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sentenciada a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Significa que no podrá presentarse como candidata en las elecciones legislativas intermedias de la provincia de Buenos Aires como pretendía. Cristina Kirchner podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a que tiene 72 años de edad. En breve el tribunal va a decidir si autoriza esta solicitud. La Corte Suprema de Justicia Argentina confirmó las 2 condenas previas de la llamada causa Vialidad. Según la Fiscalía, días antes de que su esposo Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003, ambos crearon una empresa constructora que recibió licitaciones de obras viales durante 12 años. Líderes de izquierda en América Latina expresaron su apoyo a Cristina Kirchner como la presidenta de México. Claudia Sheinbaum. Es un asunto más político desde nuestro punto de vista y tiene nuestra solidaridad. Y mire, un avión de Air India con 242 personas a bordo y con destino a Londres se estrelló minutos después de haber despegado. De acuerdo con la aerolínea, 169 pasajeros eran de nacionalidad india y 53 británicos. El ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy lamentó lo ocurrido e informó que ya se trabaja con las autoridades para apoyar a sus connacionales. Señor presidente, puedo confirmar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad y Desarrollo está trabajando urgentemente con las autoridades locales para apoyar a los ciudadanos británicos y sus familias y ha creado un equipo de crisis tanto en Delhi como en Londres.
Regresamos con información nacional. La educación es la gran apuesta del gobierno federal para impulsar una cultura de paz, así lo afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Durante la presentación de la Estrategia Cultura de Paz, un semillero universitario realizada en la Rectoría General de la UNAM, explicó que por ese motivo la SEP ha puesto en marcha diversos programas para fomentar la paz desde las aulas, como la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, elige ser feliz, que incluye las Jornadas Nacionales por la Paz y contra las adicciones. Si hablamos de formar una cultura de paz, necesariamente tiene que ser en la educación. La gran apuesta del gobierno de México en la cultura de paz es a través de la educación. Por eso, en la nueva escuela mexicana, en el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, la promoción de una cultura de paz es esencial, que implica el respeto a la vida. El titular de la SEP dijo que para la nueva escuela mexicana la promoción de una cultura de paz, como lo escuchamos, es esencial porque implica respeto a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no violencia, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos pacíficos. En su oportunidad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que si todos los sectores de la población aportan un granito de arena, se va a lograr un mejor país para las próximas generaciones. Mientras, el rector Leonardo Lomelí afirmó que la UNAM no puede permanecer neutral ante la creciente escalada de violencia, el resurgimiento de visiones autoritarias, el extremismo religioso, el nacionalismo y la xenofobia. Momento de la ciencia. Itzel Gómez, bienvenida de nuevo. Hola, Lupita, Angie, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, a lo largo de la semana les hemos estado informando sobre los avances de la Conferencia Mundial de la ONU sobre los océanos en Niza, en Francia. Concluye este viernes 13 de junio. Y bueno, hemos hablado de las tres principales amenazas que enfrentan los océanos: la contaminación por residuos plásticos, la sobrepesca y la minería subterránea, submarina. Hoy nos enfocaremos en esta última. Primero, ¿qué es la minería en aguas profundas? Bueno, así como la terrestre, la minería es la recolección de minerales y metales, pero en las profundidades de los océanos. Esta es una industria extractiva comercial emergente. ¿Cómo funciona? Bueno, hay máquinas muy similares a grandes tractores que se bajan al fondo del mar y ahí absorben minerales del tamaño de una papa, conocidos como módulos polimetálicos, y sedimentos que son bombeados por una tubería hasta el barco. Estas máquinas crean columnas de sedimento muy fino en el fondo del océano y cuando llegan al barco, los nódulos que contienen estos minerales y que probablemente se formaron hace millones de años, se separan para que después puedan ser extraídos. Algunos de estos minerales que se pueden extraer son manganeso, níquel, cobalto y cobre, que son necesarios y cruciales para producir baterías de autos eléctricos, celulares, computadoras y otros productos electrónicos. ¿Por qué es controversial y por qué también se debe prohibir? Estas actividades provocarían la destrucción de hábitats marinos por la contaminación acústica, lumínica y por la introducción de maquinaria que es muy grande a los océanos, y sobre todo porque los organismos de las profundidades marinas son frágiles y su crecimiento es lento, por lo que es probable que no se puedan recuperar de estas perturbaciones ocasionadas por esta industria. También algunos científicos y científicas advierten que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades, pues los fondos marinos siguen sin explorarse lo suficiente, por lo que podría poner en riesgo tanto la extinción de las especies marinas que ya conocemos como las que aún no descubrimos. Y bueno, ¿por qué se habla de minería submarina en este momento en la cumbre? Bueno, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU es el organismo responsable que regula la minería en aguas profundas de cualquier país, por lo que se discutirá si se prohíbe esta actividad y sobre todo si esta industria pues no continúe con sus actividades. Bueno, pasamos ahora a otra información. La Organización Mundial de la Salud lanzó este miércoles una nueva iniciativa en Europa, una comisión sobre el clima y la salud, este vínculo que hay para abordar la creciente amenaza que será el cambio climático para la salud pública, pues casi la mitad
de la humanidad ya vive en zonas altamente susceptibles a los efectos del cambio climático. Según los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, América Latina será una de las regiones más afectadas por estas condiciones climáticas extremas, a las que hay que sumar los factores sociales, como la desigualdad social, la económica, la de inseguridad y la violencia. El cambio climático es una grave crisis de salud pública. El Lance Countdown de 2024 en Europa revela un fuerte aumento de las muertes relacionadas con el calor, más de 60.000 solo en el verano de 2022 y casi 48.000 en 2023. El calor extremo, los brotes de enfermedades como las pandemias, la inseguridad alimentaria, los episodios de sequía, las inundaciones mortales golpean de forma desproporcionada a los más vulnerables, pero afectan a todos. Y todo esto ocurre ahora y el mensaje es muy claro: una acción climática enérgica podría proteger vidas a gran escala. Esta evidencia también es crucial para documentar las afectaciones a la salud por el calor extremo y también entender la magnitud que representan las muertes asociadas por el calentamiento del planeta. El meteorólogo John Morales, de una televisora en Miami, en Estados Unidos, afirmó que los recientes recortes de la administración de Donald Trump en Estados Unidos al Servicio Meteorológico Nacional podrían dejar a los meteorólogos a ciegas. Y estoy aquí para decirles que no estoy seguro de poder hacerlo este año, debido a los recortes, las desmantelaciones y el ataque brutal a la ciencia en general. Y podría hablarles mucho de esto y cómo está afectando el liderazgo científico a lo largo de los años y cómo lo estamos perdiendo. Este será un impacto multigeneracional en la ciencia del país. Habló de los recortes masivos en las oficinas de Miami. Entre el 20 y el 40% tiene poco personal. Casi 600 personas han dejado la agencia mediante una combinación tanto de despidos como de jubilaciones, y esto repercute en la calidad de los pronósticos. Expresó su gran preocupación porque sin datos científicos no es posible elaborar modelos informáticos robustos para saber las trayectorias de los ciclones y huracanes, por lo que estas acciones podrían provocar una pérdida innecesaria de vidas. Bueno, antes de irnos les recordamos que este sábado a las 8 de la noche les esperamos con el informativo de Ciencia 11 Lab. En esta ocasión le rendiremos un homenaje a nuestro compañero camarógrafo Dante Gutiérrez Reyes, quien fue asesinado en un asalto el pasado domingo en Tlalnepantla, en el Estado de México. Recordaremos parte de su trabajo, en la que se incluye la última cobertura en la que ambos, y tuve el honor también de convivir con él en esa última cobertura, asistimos a Puerto Vallarta para cubrir el Festival de Papalotes Monumentales organizado por Greenpeace México, y haremos también homenaje a su último trabajo. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues muchas gracias Itzel. Gracias. Importante lo que nos decías acerca de mañana es la conclusión del tema de océanos, y ahí se van a sacar pues ya, digamos, la guía de los compromisos que vienen por delante. Sí, exactamente. Vamos a tener ya metas establecidas, también ejes, plazos, es muy importante, y sobre todo darle seguimiento después de que concluye para ver si se ratifican, porque pueden tardar años también en que se ratifiquen estos compromisos, y sobre todo como pues son voluntarios, pues darle seguimiento a cada país. Y sabemos que, ¿qué país no ha suscrito estos compromisos? Ayer lo decías, hay muchos que todavía como que lo están pensando. Sí, pues el más controversial es Estados Unidos, porque se está todavía debatiendo si entra o no, y pues sobre todo por la postura que tiene Donald Trump, y bueno, lo vemos acá, ¿no? El recorte tanto a instituciones de salud como la NOAA, también la agencia meteorológica. Entonces pues el más controversial es Estados Unidos. China por su lado también tiene una postura en la que sí podría también ceder, pero pues hay veces que las cuestiones económicas ganan un poco más, y eso es importante también vigilarlo, y todavía no está la lista completa de los países, porque eso se va moviendo, y ahorita también trabajan en textos que son borradores. Entonces hasta ahora pues todavía hay metas muy generales, y hasta que termine y salga ya el texto, ahí ya se puede determinar cuáles son tanto los países, las metas y los plazos. Bien. Muy bien, Itzel. Y pendiente de este tema que nos tocaba hoy, la minería submarina, es súper importante. Gracias, Muchas Itzel. gracias. Nos vemos. Gracias. Momento de irnos a la conferencia matutina, a Palacio Nacional. En
información de último minuto, el accidente del vuelo 171 de Air India con destino a Londres que transportaba a 242 pasajeros y tripulantes, el ministro de Aviación Civil de la India lamentó los hechos y envió sus condolencias. Aún tenemos que ver el número de víctimas mortales y lesionadas. No quiero darles un dato erróneo. Aún tenemos que pasar por ello. Mis condolencias, mis oraciones y mis pensamientos son para las familias y tratamos de dar toda la ayuda posible. Agregó que es un accidente que ha conmocionado a la nación. Seguiremos informando en los espacios del 11. Muy buen día. Información deportiva breve pero importante. Gabriel Sáenz, bienvenido, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues sí, vamos rápidamente con la información deportiva porque estamos a un año del Mundial de Fútbol y tanto la FIFA como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentaron los avances para esta justa deportiva y el reloj que muestra el tiempo que falta para el silbatazo inicial. Listo. Inició la cuenta regresiva de la emoción mundialista que ya se siente en el aire. A poco menos de un año de que México reciba el Mundial de Fútbol y haga historia al convertirse en el primer país en que ruede por tercera ocasión el balón mundialista, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañada del campeón mundial en Alemania 2006, el italiano Alessandro Del Piero, encendieron oficialmente el reloj de la cuenta regresiva para recibir el 11 de junio de 2026 a más de 5 millones de visitantes. Hoy es un día muy especial para la Ciudad de México. Nos encontramos exactamente a 365 días para abrir nuestras puertas al mundo entero, de recibir en casa la fiesta más grande del mundo y de hacer historia, como bien se dijo acá, como la única ciudad en el planeta que por tercera vez inaugura una Copa del Mundo. El reloj estará colocado en Paseo de la Reforma hasta el 11 de junio del 2026 para que todos los mexicanos y visitantes vivan día a día la fiebre mundialista. Además, el Estadio de la Ciudad de México sigue su remodelación para poder recibir a 87,000 aficionados en cada juego. Y ahora será un estadio que acerca a los aficionados con los deportistas. Además de ser moderno sin perder su esencia, marcará un antes y después en su historia, ya que además será el primer y único estadio en ser sede en 3 partidos inaugurales. Contempla una combinación de modernización y preservación, ampliando su capacidad y asegurando a aficionados y a los visitantes la mejor experiencia de entretenimiento, conectividad y accesibilidad. Y como si la emoción no fuera suficiente, el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA ya estuvo en la capital del país para dar brillo a esta cuenta regresiva. Será levantado por la mejor selección del mundo el 19 de julio del 2026. Con imágenes de Christopher Arismendi y José Navarro, 11 Noticias, Diana Zárate. Hasta aquí la información deportiva. Angélica, Lupita, muy buenos días. Listos para el Mundial. Gracias, Gabriel. Hasta mañana. Nos vamos.